decirle a nadie si quedarse o escapar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación y nos encontramos como todos los viernes, una vez más aquí con el equipo que me acompaña. Está incompleto, pero no importa. Ahora vamos a presentarnos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, un poco desorientado con el tiempo, pero bueno, viste que hace frío a la mañana. Sí, está cambiante. Es variable como las personas y todo, somos como así. todo. Bueno, hay que adaptarse. Está bien, bueno, está bien. Estás analizando todo. Justo hoy tenemos un programa en el que vamos a analizar varias cosas. En una etapa de mi vida donde analizo todo hasta qué como. Bueno, está muy bien. Le mandamos un beso muy grande a la doctora Miriam López, que hoy no pudo estar presente. Le mandamos un beso gigante a Miriam y presentamos también, aparte del equipo, a la licenciada Aldana Morín. ¿Qué tal, Aldi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Agus. ¿Todo bien? Todo excelente, así, excelente. No como Juan, no estoy tan confusa hoy, estoy bien. Estoy alineada, digamos. Está muy bien alineada. ¿Estás alineada como para darnos las vías de comunicación? Bueno, eso más o menos, pero igual las voy a pasar. Se pueden comunicar a través del mail coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter @coordenadasr, por la página de la DAS www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio, que es 4378-5545 o 4378-5546. Perfecto, estamos en vivo como todos los viernes, así que si alguien quiere salir al aire nos llama, por supuesto. La producción se encarga, ¿no? No, totalmente, y nos pasa los llamados acá. Es verdad. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo con una persona que queremos mucho, ya una amiga de la casa. Le vamos a dar la bienvenida. Estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo. Ella también es la subdirectora del Centro de Salud Mental de la DAS. Así que bueno, bienvenida, Gaby. Gracias por venir nuevamente al programa y tenerte acá. No, muchas gracias. La agradecida soy yo y es un placer estar acá. Así que bueno, vamos a pasar un lindo viernes. Dale, genial. Qué bueno que es viernes, sí, además, ¿no? Sí, ya se viene el finde. Bueno, vamos a hablar de algo que, bueno, sucede mucho, ¿no? Vamos a hablar de depresión y de salud. Para eso, obviamente, la doctora nos va a estar comentando un poco, pero ¿por qué vamos a hablar de depresión, Gaby? Elegimos este tema porque es uno de los temas más preocupantes en la actualidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que lo venía preveyendo como la segunda causa de discapacidad para el año próximo, esto se adelantaron lamentablemente. Se adelantó. Y actualmente es la primera causa de mala salud y de discapacidad en el mundo. Wow. Aumentó un 18% la incidencia de depresión desde el 2005. Y hay algo muy particular que en los países emergentes, ¿no? Los países con mejores economías, por la desigualdad social y por el aumento del estrés crónico, es en los países que mayor incidencia tiene esta enfermedad. Hay 10 países que son los que están a la cabeza con los mayores porcentajes de depresión, que son Francia, Estados Unidos, Brasil, Holanda, Nueva Zelanda, Ucrania, Bélgica, Colombia, Líbano y España, en ese orden, ¿no? Mirá entre vos. un 21% de incidencia y 10% el último, España. Es interesante, porque hay países que nombraste que nunca me hubiera imaginado que tuvieran una incidencia tan alta. Es que uno supone que como son países ricos y cuentan con un montón de cuestiones de confort y de prevención, esto no debería sucederles. Pero bueno, en función de esto, y por eso me parecía tan importante hablar de este tema, que no es agradable, pero bueno, es casi una epidemia, son países que tienen mayor susceptibilidad a sufrir depresiones, por esto que señalábamos de la desigualdad económica, de los altos niveles de estrés, pero además porque no tienen prevención, y en realidad mundialmente hay un prejuicio con la salud mental y la gente no consulta. Todavía en esta época. Es tan increíble que a mí me parecía impactante hablar de esto, porque bueno, los síntomas la gente lo puede conocer, pero que actualmente y en países donde uno dice, bueno, tienen otro nivel cultural, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que la gente evite la consulta? Ni el 50% de los pacientes que padecen consultan. Entonces la Organización Mundial de la Salud ha decidido hacer una campaña que se llama Depresión, Hablemos, para intentar, ¿no?, promulgar esto de acercarse y bajarle el prejuicio un poco, o la estigmatización que significa ser un paciente psiquiátrico.
porque nos remontamos a la historia y el psiquiátrico era solo un paciente de estos que vulgarmente nos llama locos, y bueno, la depresión no es una locura, ¿sí? O una locura de aquellas que se hablaba que en realidad nos referimos a la psicosis. Claro. Pero bueno, la depresión es una... Por eso me gusta la calificación que hace la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad, pero lo pone como la primera causa de mala salud, porque en realidad el sujeto con millones de dificultades, pero va sobreviviendo. Y en esto de sobrevivir con la depresión a cuestas es donde aparece mucha más cantidad de enfermedades clínicas, Claro. y donde también favorece el consumo de sustancias. Porque bueno, uno al sentirse mal e intentar no consultar a un servicio de salud mental, bueno, empieza a probar con la ayuda o la mala colaboración de alguien cercano, ver si con alguna sustancia se siente un poco mejor. Claro. Y ahí, bueno, aparece el uso de estimulantes, porque lo más característico de la depresión es la pérdida del interés. Entonces uno piensa que si uso una sustancia estimulante, bueno, el interés aparecería. Y no es así, esto es Claro. como embarrar más la cancha y los cuadros se ensucian cada vez más. Claro, también digo, se me ocurre la gente que quizás se automedica o toma pastillas para dormir, como para no pensar y demás, digo, ¿cuántos casos hay de esos también, no? Muchísimo. De hecho, en la Argentina, uno de los fármacos que aumentó su venta son los hipnóticos. Claro. O todo tipo de benzodiazepinas, que lo que provocan es somnolencia. Pero también las benzodiazepinas, no voy a nombrar marcas, pero nombro la droga como genérica, alprazolam, lorazepam, clonazepam, generan adicción y Claro. generan acostumbramiento, y además generan algo que se llama... tienen poca tolerancia, o sea, se llama tolerancia en farmacología. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito cada vez más dosis para obtener el mismo beneficio. Entonces uno arranca con una dosis bajita y después esto no sirve porque la somnolencia o la sedación que provoca es tiempo dependiente. Entonces a medida que yo tomo la medicación cada vez tengo menos efecto. Entonces necesito aumentar la dosis. Claro. Y ahí es donde genera un mecanismo de dependencia, de quedar, digamos, pegado a una sustancia, que aunque sea recetada, hay que tener cuidado. Vos decías recién, que me parece un punto digno de marcar, el tema de la automedicación. Sí. Y no solamente de la automedicación, porque a veces en la consulta con clínica o con otras especialidades, con cardio, el paciente tiene una consulta esporádica y por determinada situación le indicó, por ejemplo, una benzodiazepina. Y nosotros a veces recibimos, y con eso hay que intentar tratar de educarnos de otra manera, a un paciente que uno le pregunta, bueno, pero a ver, el clonazepam, ¿cuánto hace que lo toma? No sé, me lo dio el cardiólogo una vez. ¿Cuánto hace que no ve al cardiólogo? 1 año. ¿Y usted cómo lo sigue tomando? Sin Claro. que nadie lo controle, lo vea. Bueno, también, por supuesto, consiguen las recetas por algún otro medio que no es el que corresponde. Pero bueno, el punto es que el sujeto queda, digamos, pegado a la sustancia y después hay que hacer una deshabituación de eso. Y son fármacos que son paliativos, quitan algunos síntomas, pero no son fármacos que son puntuales y que van directamente a afectar o a tratar esta El enfermedad de la origen, que digamos, hablamos, claro. Además de esto que hablas de la farmacología aplicada al tratamiento, mencionabas que había efectos clínicos en otras dolencias. ¿Tiene que ver con los mecanismos de adaptación que son insuficientes y derivan en otras patologías? Exactamente, sí. Por ejemplo, cuando uno se empieza a deprimir, Sí. El sistema inmune se debilita de alguna manera. Entonces, bueno, uno puede tomar enfermedades infecciosas, ¿no? Tomar, digo yo, bueno, empezar a padecer Claro. ese tipo de patologías y patologías que tienen que ver con el metabolismo, porque hay una conexión que no está del todo clara, que es lo que conecta el sistema nervioso central con todo lo que son cuestiones inflamatorias y metabólicas. Entonces, tenemos visto que pacientes cardíacos medicados con antidepresivos tienen mejor respuesta y mejor tolerancia, porque una enfermedad crónica y estar ligado a eso y con temores puede generar en principio algunos síntomas, ¿no? Hasta que se pueda desencadenar la enfermedad. No estoy diciendo con esto que todo paciente cardíaco se va a deprimir. Lo que quiero decir, para que el mensaje sea claro, es que muchos pacientes cardíacos hacen depresiones que nosotros llamamos subclínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene el esplendor del efecto de esta depresión que cualquiera podría diagnosticar, Claro. sino que es un sujeto que se fatiga rápido, se pone fastidioso,
Que tiene rasgos de esa... se de la agota. depresión. Es como la mínima expresión, Ajá. pero como si el sujeto tiene elementos para adaptarse a eso, bueno, va armando mecanismos o maniobras para, digamos, tolerar de la mejor manera este padecer. Y se adapta. Y en esa sobreadaptación, la sobreadaptación, yo digo, sale muy cara. ¿Por qué? Porque pone a todo el cuerpo en juego. Entonces Claro. uno tiene que poner el triple de esfuerzo para sostener lo que antes sostenía con mayor naturalidad. Y eso tiene un costo psíquico y físico. Y entonces, bueno, el cuerpo se enferma. En general, las patologías concomitantes a la depresión a largo plazo son patologías crónicas, como la diabetes, puede ser la hipertensión, ¿no? Porque también acá me parece interesante señalar que hay gente que tiene como un concepto de lo que es nervioso, ¿no? Y entonces es como un término muy casero que muchos colegas usan. Entonces dicen, uno está hipertenso, bueno, pero es emocional. nervioso, Lo emocional claro. es incontrolable, porque no es que uno toma la pastilla para la emoción y anda en emoción cero. Todavía no salieron Claro. esas. No, el día que salgan yo me dedico a otra ¿Cuándo cosa. van a salir? Me encantaría, tendríamos puestos Claro. por todos lados. Salieron Bueno, pero del control ahí de la ira, no es poco, podríamos montón. pensar. que- Eso está bueno. Ahí hay como un autodiagnóstico, ¿o no? Como, Sí. Obviamente, seguramente, y puede ser errado, ¿no? Pero esto de, bueno, no, es nervioso, esto es emocional, esto... Sí, lo que pasa es que con esto de este autodiagnóstico equivocado Claro. hace que uno no consulte y esto lo naturaliza. Entonces uno Ujú. empieza, bueno, estoy fastidioso, me cambió el carácter. No, que a uno le cambie el carácter es un señalamiento. Que uno tenga menos paciencia, más irritabilidad. Y, digamos, yo hoy quería hablar de esto porque si no la depresión uno piensa que es el sujeto que viene llorando. No es el sujeto que viene llorando O y sea, que ya no se puede levantar de la Tiene cama. diferentes formas, caras. Totalmente, tiene miles de matices. Además, cuando arranca, esto también tiene que ver con la estructura de la persona. Seguramente, no sé, yo que soy un poco acelerada, tendría más una depresión ansiosa si me enfermara de depresión y bueno, intentaría hacer miles de cosas en un minuto, pero mi rendimiento igual bajaría. Estaría como apurada todo el tiempo, pero fastidiosa, irritada, con la habilidad afectiva, o sea, con tendencia al llanto fácil, ¿no? Que todo se emociona. Uno puede emocionarse, pero cuando uno ya se está emocionando por todo, bueno, tiene que Hay un empezar a pensar desequilibrio ahí. que eso es una labilidad afectiva. ¿M? Entonces, este es el problema de las patologías psiquiátricas, que parecen que uno le puede dar otros atributos y no son enfermedades. O sea, cuando a la gente le duele el pecho, claramente piensa que tiene o un infarto o una condritis, que es una inflamación de las costillas o del cartílago del esternón. Pero cuando uno tiene estos síntomas que parecen así características en lugar de síntomas, son signos, entonces son señales que si un sujeto escucha al otro en su completud, bueno, puede pescar que indicarle un tratamiento para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Para la mejor salud. Sí. Por eso señalé al principio esto de la alerta que impone la Organización Mundial de la Salud como la primera causa de mala salud y discapacidad. Y discapacidad porque Eso te obviamente... iba a preguntar, por todo ¿cómo lo se que conlleva, asocia ¿no? la depresión con la discapacidad? Claro, ¿En y qué por- te incapacita, digamos, estar te, deprimido? te incapacita en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque a uno le va limitando las funciones. Porque además es esto, uno piensa en un discapacitado y uno piensa en un discapacitado, no sé, visual, motor, pero un discapacitado de la esfera afectiva, porque lo que se arrasa en el trastorno depresivo es la voluntad. Entonces uno pierde la voluntad. Y uno escucha que viene el paciente con el familiar le dice, y pone voluntad. Yo le digo, señor, la tiene fracturada. O sea, Claro. ¿qué va a poner? No puede poner lo que no tiene. Entonces, pero es muy difícil que el otro entienda. Yo a veces le digo, la voluntad se le rompió. Me mira como diciendo, qué loca está la Y hay que doctora. reconstruirla. ¿No? Pero digo, es la mejor manera de Claro. decir, no Bueno, tiene voluntad. no. Pero no es que Claro. no tiene porque es vago y No entonces puede. no quiere. Bueno, esto genera muchísimas dificultades porque cuando un paciente se empieza a deprimir, esto es una escala tan bajita que uno dice, "Buah, está perezoso, está desganado, le falta estímulo". No, probablemente le falten otras cosas químicas, ¿sí? Entonces, bueno, el diagnóstico a veces es difícil. Yo porque tengo un ojo observador y estoy entrenada y tengo muchos años de oficio, y a veces veo a alguien circulando cercano a mí, que quizás es un compañero de trabajo, y le veo dificultades en su rendimiento, fastidio, falta en la concentración.
que claro, no parece que estuviese deprimido, ¿no? Entonces, bueno, encima tiene que soportar el fastidio del resto, porque bajó Claro. su rendimiento, entonces la gente empieza a tener juicios de valor. Este es un vago, no quiere hacerlo, se echa chanta. Digo, utilizo el lenguaje coloquial porque Sí, sí. es lo que Sí, escuchamos sí, por tal todos cual. lados. Se Y yo escucha digo, mucho eso. Sí, si es en verdad. lugar de, Ujú, pensemos pasa que le mucho. pasa, ¿no? Claro. Ujú. Algo le pasa. Sí. No estoy diciendo con esto que hay gente perezosa, Claro, claramente, claro, ¿no? claro. Hay que distinguir. Hay que- Discriminemos. Bueno, pero Pereza en estamos los hablando de que ojos vos de tenés los un ojo profesionales, claro. clínico, ¿no? Claro, Claro. yo digo, esto excede la pereza o viene por otro lado. Pero bueno, la pereza existe, o sea, la vagancia Sí. también. Claro. Pero no confundamos la pereza con la hipobulia, que es la falta de voluntad o la disminución de la voluntad, que Ujú. crece con el tiempo y, bueno, lo transforma al sujeto en alguien que está discapacitado para sostener un ritmo de trabajo. Y después es discapacitante porque va perdiendo lazo social, entonces se va ensimismando, está cada vez más encerrado en sí mismo, entonces deja de conectar, entonces no participa en espacios de sociabilización, en espacios recreativos, de cultura, entonces es un sujeto que se queda cada vez más adentro, con lo cual se pone cada vez más sedentario, y si no tiene voluntad para trabajar, no tiene voluntad para nada, entonces si tiene otra enfermedad, deja de ir a los controles porque no tiene voluntad para ir al médico, y deja de tomar la medicación porque no tiene voluntad de ir a comprarla. Y así esto crece y Claro, crece y qué crece. complejo, ¿eh? Qué complejo. Qué complejo y que a veces no es tan marcado. Entonces, digamos, me parecía que este programa lo que tenía de importante para transmitir es prestemos atención y agudicemos el oído para tener una mirada más preventiva, ¿no? De pescar, que si algo de esto pasa, quizás nosotros a nuestros propios compañeros, familiares, podemos empezar cuando uno se pone más atento a decir, bueno, algo le pasa, ¿no? Si no quiere esto, no quiere el otro, con excusas socialmente aceptables, porque la gente sigue siendo inteligente, esta enfermedad no defectúa la inteligencia, defectúa el ánimo, la voluntad y todo lo que es afectivo, entonces se ponen cada vez más desafectivizados y uno ve como va perdiendo, es el sujeto que pierde el brillo, yo digo, en toda su expresión, ¿no? Entonces uno lo ve que esa hipobulia le genera no vestirse bien, estar desalineado, no estar aseado, porque bueno, también va posponiendo eso, porque dice, hoy no me baño porque tengo frío, o no me baño porque me tengo que levantar una hora antes, y la verdad es que le cuesta tanta energía iniciar el día, que es esto que se llama anergia psíquica, porque es la falta de energía por completo, y uno necesita mandar la orden de la cabeza al cuerpo para Claro. hacer lo que fuera, levantarse, bañarse, higienizarse, socializar. Eso está como detenido o empieza a disminuirse y entonces arranca todo el padecimiento Ujú, que trae esta enfermedad. ujú. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Qué complejo, ¿no? Me quedo con eso. Digo, Sí. qué complejo todo esto. Bueno, Gaby, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Vamos a, obviamente, seguir hablando de este tema. Estamos en la BCN, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Hola, sí, soy Albornoz Claudio Daniel de Afiliaciones. Un saludo para Radio Coordenada. Podía pedir un tema de Los Piojos, desde lejos no se ve. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Bien, seguimos en Coordenadas, estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo, estamos hablando de depresión y salud, y antes de seguir le vamos a mandar un beso grande a Claudio Albornoz, que es compañero de la DAS y pedía el tema que estábamos escuchando antes de la tanda, Desde lejos no se ve, de Los Piojos, así que le mandamos un beso grande. Bueno, seguimos con el tema del día, nos quedamos todos en la pausa hablando del tema. Bueno, le agradecemos Haciendo por supuesto repaso. nuevamente a Gaby que está acá. Y bueno, estábamos hablando de depresión, Gaby. Yo lo que te quería consultar es, después de todo lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo se puede definir la depresión? ¿Qué es la depresión para ustedes, ¿no? Para los profesionales de la salud mental. Nosotros la definimos como una patología de la esfera afectiva, ¿sí? Porque hay muchos dentro de la esfera afectiva, uno puede descubrir un montón en ese amplio espectro, ¿no? Por eso Ajá. hay como subclasificaciones de la depresión. Pero en realidad es una afectación global, tanto física como psíquica, con síntomas cognitivos, volitivos y somáticos, pero con énfasis en la esfera afectiva. ¿Qué quiere decir con este título así tan rimbombante? A ver. Que a nosotros es un padecimiento del cuerpo y de la mente. Tiene síntomas cognitivos, ¿por qué? Porque el sujeto empieza a enlentecerse psíquica y físicamente. Entonces uno lo ve que va, como dice ese tango, cabizbajo y meditabundo. Bueno, esas son descripciones. Bueno, el tango es la descripción de la depresión. Sí, A mí me gusta, con claro, lo cual sí. tomo de ahí porque me parece que es Sí. fácil de explicar.
Pero el claro, sujeto es- pierde la atención. Hmm. Entonces, en la disminución de la atención disminuye el rendimiento. Por eso, en la edad, en un adulto mayor, uno tiene que ser como abusar el sentido para hacer el diagnóstico, porque lo cognitivo está deteriorado. Entonces uno dice, está deprimido. Y la diferencia entre la senectud genuina, digamos, ¿no? Donde no se le suma un trastorno depresivo, es el deterioro cognitivo. Ujú. Pero cuando aparece, a esto se le suma el deterioro de la voluntad y síntomas en el cuerpo, porque ¿qué pasa? Más allá de la cuestión del prejuicio, la dificultad para consultar es porque el paciente primero somatiza, entonces empieza a tener, no sé, enfermedades respiratorias, metabólicas, renales, se la pasa de consulta en consulta. Claro. Cuando el clínico ya fue 43 millones de veces, el clínico agotado le dice, hagamos una cosa, hagamos una consulta con salud mental. Claro. Y entonces el paciente cuando viene le cuesta decir, entonces yo digo, ¿qué le pasa? Bueno, mire, tuve, no sé, bronquitis, rinitis, me fracturé, me pasó esto. Y yo digo, ¿no le llama la atención esto de poner tanto el cuerpo? Algo le está pasando. Ujú. Pero es más fácil ir y denunciar, digamos, no sé, me duele la panza, Claro. que decir, estoy triste. Claro, Claro, pero la gente se da cuenta, porque no sé si lo puedes tener tan claro, decir sí, estoy triste. Hay veces que hay personas que no se dan ni cuenta. No, hay gente que no tiene registro. Claro, pero en la manifestación en el cuerpo, digo, no sé, la gente que se brota, que tiene cosas, cuestiones en la piel, que le da por el estómago, digo, ante una repetición de todo esto, como dice Gaby, ¿no? Sí, que como se un la pasa patrón, es un claro, patrón. es como Exacto. que eso te tendría que llamar la atención. Eso habla ¿no? de otra cosa. Lo que pasa es que, claro, si habla de otra cosa, debemos escucharlo. Que Claro. los que debemos escucharlo somos nosotros. Esta campaña que hace la Organización Mundial de la Salud no solamente es para la población en general, sino para los médicos en particular. Otras especialidades que no sean psiquiatría, que puedan empezar a ampliar un poco la cabeza. Y detectar con esto. Con Claro, estos o por lo síntomas. menos, claro, enviarlos a la consulta. Ujú. Claro. Porque son síntomas donde el paciente se sobreadapta, le parece normal. Bueno, hoy me pasa esto, bueno, te dicen qué mala suerte, me enfermo todo el tiempo. Y yo le digo, más que mala suerte te está pasando otra cosa. Claro. Claro. Y si uno se empieza a preguntar de ahí y hay que escuchar otras cuestiones, bueno, uno se da cuenta que, bueno, que está triste, que no tiene ganas, que está lento, que le cuesta concentrarse, que va perdiendo todo tipo de actividad porque le cuesta concentrarse, porque le cuesta prestar atención, porque se fatiga, la fatiga mental, ¿no? La fatiga Que mental. lee 3 renglones y no puede estudiar, porque no puede leer más que eso, entonces no lee el diario completo, lee las noticias, que antigua, ¿no? Porque bueno, yo me refiero al diario de papel. Claro, claro. Lee las noticias y lee los titulares y no las noticias. Entonces es tan sutil cómo se van perdiendo estas cuestiones en el tiempo que Ujú. las empieza a naturalizar o poner excusas, ¿no? Entonces dice, bueno, pero no, en realidad no leo el diario porque no tengo tiempo. El no tengo tiempo es el clásico, ¿no? El no tengo- perdón, me tartamudeé. Bueno, ya está. Se me Un pasó. momento. Ya está. Un médico, por favor. Bueno, el no tengo tiempo, digo. el no tengo tiempo Es es la la excusa más para claro. todo, porque entonces dejamos la actividad física, dejamos la actividad intelectual, ¿no? Vamos Ujú. dejando. Pero el paciente va poniendo excusas para todo y se empieza a justificar. De la misma manera que, bueno, empiezan a haber alteraciones en el sueño. Y cuando digo alteraciones en el sueño, da lo mismo una que otra. Puede ser que no pueda dormir o que se le fragmente el sueño y se despierta 80 millones de veces, o que tenga mucho sueño durante el día. Una hipersomnia. ¿Pero por qué? Porque el sujeto en realidad no quiere levantarse de la cama, porque no quiere empezar el día, porque siente esa pesado. energía que hay que poner a la mañana no la tiene. Demasiado, claro, no Entonces, primero puede decir, bueno, me quiero remolonear y Claro. bueno, ya Claro. después si dice el mediodía, no es que estamos remoloneando. Son, las- Remolonear. son las 2 de la tarde y Es bueno, que no dale. me puedo levantar. Claro. Y yo quería, digamos, en esto de que quede claro que hay una cantidad de síntomas que parecieran todos normales y que tienen que ver con los hábitos cotidianos, con el estrés con el que sufrimos Ujú. crónicamente, pero en relación al estrés es uno de los primeros determinantes de esta patología, ¿no? Empezamos a estar tan apretados, nos adaptamos, hasta que en algún momento el cuerpo dice, basta, no me adapto más y me enfermo. Primero me enfermo del cuerpo, o después, bueno, me empiezo a enfermar de la cabeza y me empiezo a deprimir y empiezo a encontrar que
la vida no tiene sentido, que me siento muy mal, que no tengo ganas de nada. Yo siempre digo, se pierden todos los apetitos, el físico, el psíquico y el sexual. No hay deseo por nada. Porque también hay que preguntar en relación a la sexualidad. Y como la modernidad hace estragos y el estrés hace estragos, uno pregunta, bueno, frecuencia de relaciones sexuales, y más o menos la gente hay que pensarlo, no sé, una vez por año. O sea, es grave, porque eso conecta con lo vital, ¿sí? Claro. Sí, sí. Entonces digo, bueno, a ver, no es que hay una frecuencia natural, normal, reglada, es la frecuencia de cada uno, pero Claro. si es tan espaciado, uno dice, pero ¿por qué uno no se puede conectar con eso? ¿Por qué uno no se puede conectar con divertirse, con pasarla bien? Es lo mismo que conectarse con la sexualidad, porque es lo que tiene que ver con la conexión con la vida, con el estímulo, y bueno, pero bueno, también es difícil que los profesionales hagan esas preguntas porque son incómodas, porque hay poco tiempo y porque tiene que haber un vínculo de confianza. Entonces quizás al clínico o al cardiólogo, claro, tiene que auscultar en 2 minutos, preguntarle toda la medicación que toma, se terminó la consulta. ¿Cómo le va a preguntar? Claro, te queda ¿Qué que es ubicado. sexual? Claro, No. escúchame, La ¿qué gente le pasa al diría, cardiólogo? claro, Claro, se erotizó conmigo el doctor. Entonces, bueno, Claro, no, uno no, va es- trata en la confianza y el vínculo con el psiquiatra es un vínculo de mucha confianza. Claro. ¿Por qué? Porque uno tiene una entrevista más larga, uno al paciente lo conoce, tiene el timing de saber cuándo puede preguntar. Porque imaginémonos que tan desubicado. Yo en la primera pregunta, en la primera consulta, no sé, 15 minutos le digo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene familiares con quien vive? ¿Está triste? ¿Tiene ganas? ¿Tiene relaciones sexuales? Me diría, ¿pero qué le pasó? La doctora enloqueció. Es una desubicada la Claro, doctora. una desubicada. Entonces Atrevida. hay que buscar en qué contexto uno lo pregunta, pero bueno, ese funciona a todos los Claro, apetitos. pero es un dato importante, digamos. Sí, pero además porque es esto de que no tiene no tiene una sola línea, digamos. Cuando nosotros preguntamos, ¿perdió el apetito? Hay pacientes que adelgazan muchísimo porque tienen pérdida de apetito. Hay pacientes que aumentan de peso muchísimo. ¿Por qué? Porque entre el sedentarismo y que la excusa de que lo único que le genera placer es comer, bueno, se ocupan de eso. Entonces se empiezan a poner obesos. Y eso es lo que trae las otras enfermedades. Entonces tienen todo el desorden metabólico y empiezan con diabetes. Bueno, ¿no? Esto es Con complicado. respecto al tema de la alimentación, Sí. ¿siempre tienen registro que le da placer el comer más o no? A veces no tienen registro, porque tienen tanto aburrimiento, y el aburrimiento es una expresión de la angustia, que entonces quizás se ponen como automatizados. Entonces pueden describir, yo le digo, ¿qué hace para divertirse o para entretenerse? Entonces, miro la tele. ¿Y qué mira en la tele? No sé, una película. ¿Y qué hace cuando mira la película? Y bueno, me compro, no sé, una caja de pochoclos y me los como todos. O sea, no tiene ni Así conciencia de que está empezamos. comiendo, Claro. Claro. ni conciencia de lo que está mirando. Le digo, ¿y la película? No, la termino, porque bueno, además esto, claro, ya no va al cine, ¿no? Entonces Ya ve no una hay película en su socialización. casa, porque claro, si tiene que salir, No, se no, tiene que claro. cambiar, todo eso que implica tanto, Una energía, ¿no? Que no estaría tanto teniendo. trabajo que no está dispuesto. Gaby, te hago una consulta. ¿Cuáles son las causas de la depresión? No hay una causa determinante, porque puede ser multifactorial. También hay una cuestión de que responde a algo genético. Pero en lo que sí todos estamos de acuerdo es que en el estrés crónico es altamente desfavorable y es casi el precipitante de la aparición de cualquier estado depresivo. Ujú. Leve, moderado, grave con síntomas psicóticos, ¿no? Lo que quiero marcar es que el sujeto en general se siente triste. Ahora, también hay, como la depresión es un término que uno usa a diario, uno viene un día, no sé, está cruzado porque tuvo un problema y viene y dice, estoy deprimido. No, a ver, pongámonos serios, ¿no? Y en cabe señalar que estar deprimido es un estado, ¿sí? No es que hoy a mí me salió el día todo al revés y entonces yo puedo estar enojado o de mal humor o fastidioso o triste. Ahora, esto es sostenido en el tiempo. Ujú. Entonces son todos estos síntomas que yo fui nombrando, pero tienen que sostenerse como mínimo para la Organización Mundial de la Salud 2 semanas, pero sostenidos, no es fluctuante. Claro. Cuando uno intenta hacer diagnóstico de algo más solapado o preventivamente que esto se empiece a injertar, uno ve que el sujeto no tiene una consulta clara. Quizás tiene alguna alteración en el sueño y tiene alteraciones. Yo soy de preguntar si está fastidioso, ¿no? Porque uno pesca en la sala de espera. Claro. Claramente a nadie le gusta esperar. Claro. Pero cuando hay unas caras biónicas, que la espera lo El transforma- golpeteo. Claro, y se ponen iracundos, querellantes, ¿no? Y uno si toma eso, ¿no? Y yo a veces le digo, bueno, a ver, pase, dígame,
esa cara, ¿era necesario? ¿Qué le pasa? Entonces, primero pelea, porque es una reacción, bueno, es una reacción reactiva, iba a decir. Es una situación reactiva. Si yo lo pincho, salta, ¿no? Entonces yo lo pincho, salta, se enoja conmigo, y al rato se empieza a angustiar, y ahí llora. Ese punto de quiebre es lo que marca la diferencia. Claro. Porque entonces no es que es un sujeto que es querellante porque tiene otro diagnóstico, o que está irritado por cualquier cosa. Pero muchas veces el exceso de ansiedad y de angustia se enmascara, porque como uno tiene que no va a ir a trabajar llorando. Claro. Entonces, bueno, empieza a ponerse fastidioso, y el fastidio tiene como escalas. Después se pone irritable, después se pone iracundo y después se pone violento. Ujú. Discriminando que, bueno, hay sujetos que son violentos estructuralmente, y hay alguien que uno va viendo cómo se le transforma su carácter. En general el paciente dice, yo no era así, ¿qué me pasó? ¿No? Hay como un desconocimiento de sí mismo. Entonces, yo siempre les voy preguntando, le digo, ¿qué diferencia nota con quién era y con quién es? ¿Qué perdió? ¿Qué no tiene? Hay que hacerlo pensar, ¿no? ¿Qué le pasa? Distinto cuando viene alguien que uno ya lo ve, lo trae el familiar. Su aspecto se ve totalmente desalineado, poco aseado, no le interesa. Se pierde interés en las mujeres particularmente, ¿no? Por el arreglo, son mujeres que no se maquillan, que no se peinan, que no, ¿no? Porque van como evitando todo eso. Entonces, bueno, uno lo va viendo. Si el familiar trae, si no se levanta de la cama, no quiere comer, se niega a todo, no puede participar de nada social, evita cualquier tipo de eventos, hasta los más cercanos. Entonces, bueno, la gravedad está ahí, ya no quiere ir a buscar al colegio a los hijos, ya no puede participar de un acto. Bueno, ahí viene y uno rápidamente hace el diagnóstico, porque ya casi que lo tiene hecho desde la casa el diagnóstico. Claro. Entonces, esto de lo que veníamos hablando antes es para pescarlo antes de tiempo, ¿no? Entonces, hacer como la campaña de estar atentos para ver en estos indicios antes de que quede instalado. Claro. El tratamiento igual hay que darlo, pero es de distinta manera. Sí, ahora te vamos a consultar por el tratamiento. Antes hacemos una pausa, la última, enseguida volvemos. Recuerden que estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Hola, soy Nicolás Campi del sector de prestaciones especiales de la DAS. Un saludo para todos los chicos de Radio Coordenadas. Le quería pedir un tema, La razón que te demora, de La Renga. Gracias. Estamos escuchando La razón que te demora de La Renga. Es un tema que nos pedía Nicolás Campi, compañero de la DAS. Le mandamos un beso grande. Y bueno, nosotros seguimos con este tema del día. Estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo. Ella es subdirectora de salud mental de la DAS y estamos hablando un poco de lo que tiene que ver con la depresión y la salud. Bueno, Gaby, te quería acá hacer una pregunta, Aldi. Te quería preguntar, Gaby, ¿es más frecuente en varones o en mujeres la depresión? Es más frecuente en mujeres y en una franja etaria bastante joven. Es lo que abarca entre los 15 y los 45 años. Esto es lo más preponderante, no quiere decir que la población mayor no se enferme de depresión, pero se le superpone al deterioro cognitivo. Entonces la respuesta farmacológica no es la misma. Pero lo más por eso, digamos, es discapacitante, porque es en el periodo más activo del sujeto. Claro, yo había leído una vez en la facultad que era muy frecuente en las mujeres de 18 años, porque también pasan por el duelo de, no sé, como de terminar el secundario, elegir una carrera, y que todo eso generaba una especie de duelo. Y bueno, que era muy común. Yo tuve muchas compañeras que pasaron por eso. Los duelos tienen un periodo donde uno tiene un tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Puntual. Después la gente que viene y dice, no, yo ya lo superé. Yo digo, tocó un botón. Sí. No es fácil superar. Y cualquier tipo de duelo, desde una mudanza, un cambio de actividad laboral, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, ¿no? La gente que cada vez se relaciona más con las mascotas y que convive. Bueno, la pérdida de una mascota es un suceso en la vida que le genera una reacción vivencial. Esa reacción vivencial es una respuesta natural a una pérdida, es un duelo. Cuando ese duelo se prolonga en el tiempo, empiezan a aparecer estos síntomas. Y bueno, empieza a aparecer un trastorno depresivo. Y uno puede ayudarlo con un tratamiento farmacológico más allá del tratamiento psicoterapéutico. Y eso va a ser porque, por supuesto, el duelo hay que procesarlo desde un lugar de análisis, ¿no? Pero la medicación favorece a que ese tratamiento también tenga una mejor
respuesta, mayor adherencia, porque si el sujeto se siente mal, ni siquiera tiene ganas de ir. ¿A qué va a ir? ¿A hablar de qué si no quiere ni hablar, ni levantarse, ni nada? Entonces, permite que la adherencia al tratamiento psicoterapéutico sea más fluida y nos permite trabajar interdisciplinariamente, que eso es lo más interesante de todo. ¿Se encara así un tratamiento de depresión, digamos? Sí, a veces al principio, si el sujeto está fuertemente deprimido, es una depresión mayor, la verdad es que mucho para psicoterapia. En el primer momento, no, porque el sujeto no quiere nada. No quiere y no puede. Entonces, a lo único que uno, digamos, lo instiga es a que tome la medicación y a determinados controles, siempre y cuando no sea tan grave que esto requiera una internación, ¿no? Porque pone en riesgo su vida, no solamente porque tenga ideas de ruina, por ejemplo, sino porque, bueno, la pérdida de la alimentación, eso también pone en juego el cuerpo, y entonces esto también es un requisito para la internación. ¿Qué vendrían a ser las ideas de ruina? Es una cosa, como el exceso de pesimismo, ¿no? Pienso que todo está mal, todo que nada va a catastrófico. cambiar, todo catastrófico. Después de las ideas de ruina pueden venir las ideas de muerte. Pero bueno, ideas de ruina es mi vida no tiene sentido, porque uno puede pensar que la vida no tiene sentido y eso no significa que tenga el deseo de morir o tenga el deseo de matarse, que es bien diferente al deseo de morir. Muchas veces cuando el sujeto tiene la idea de muerte es condición para internarse, por supuesto, pero hay sujetos que tienen la idea de morirse, porque es tal el pensamiento catastrófico que tienen, que creen que nada los va a ayudar, que no hay ninguna posibilidad para conectarse, no hay nada de qué agarrarse para salir adelante. Entonces que la vida no tiene sentido, que mejor estaría su familia si ellos no estuvieran, que todo el trabajo que les dan, que el gasto que les dan. Entonces, bueno, piensan en que son una molestia, les gustaría ¿no? estar muertos. Yo les pregunto a veces, pero no hay una planificación. Que esa es la diferencia y eso es lo que difiere también para decidir o no una internación. Claro. Pero bueno, esos son requisitos para que nosotros pongamos un tratamiento farmacológico rápido. Tiene una base química entonces, ¿no? La depresión. Hay depresiones endógenas, ¿sí? Entonces uno rastrea en lo familiar antecedentes. Y uno sabe que, no sé, quizás no tienen mucho recuerdo o mucha data de mucho más atrás, pero no sé, tenían un bisabuelo que hizo un intento, que se suicidó. Bueno, quizás no tienen mucha data, qué le pasaba, y no sé, porque aparte antes, bueno, estas cosas sucedían. Si es en esta franja etaria, el abuelo fue un abuelo que murió joven, murió a los 40, que va a saber de su bisabuelo que murió a los 40. Prácticamente nada. Pero son datos que uno va tomando y entonces uno ve que hay una preponderancia en esa familia como hay a algo deprimirse. hereditario, ¿no? En algún punto, Claro, hay no sé, como una tendencia, digamos, a melancolizarse. Exactamente, no sé está favorecido a padecer de eso. Pero bueno, no sé, hay familias de asmáticos, hay familias no de pacientes necesariamente, renales, digamos. hay familias de pacientes depresivos, ¿sí? Hay una genética que se pone en juego, más allá de que habrá factores determinantes en la cotidianeidad que hace que eso se exprese de otro modo y por eso no dos hermanos se deprimen a la vez. Claro, no es como condición, que está la digamos. predisposición y además el ambiente. Totalmente, son las dos Claro. cosas. Y las herramientas que uno tenga, porque quizás uno desarrolló, porque más o menos respecto a lo que vos al día antes preguntabas, es el estrés es un factor determinante, pero también en personas que hayan tenido una historia de vida muy compleja, puede ser que en la mediana edad, entre los 40 y los 50, hagan un episodio depresivo. Y uno digamos, rastrea, escucha toda su historia y bueno, es como razones, ¿no? De una vida tan adversa, se fue reponiendo, como si la energía para eso se lo hubiese desgastado. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Pero hay quizás integrantes de esa misma familia que ante esa situación de adversidad tiene otras herramientas y se puede reponer de otra manera. Eso ya, digamos, va por la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Y también esto de cada uno tiene una relación con el exterior diferente, ¿no? Puede ser que haya entablado o entrelazado vínculos sociales con personas diferentes extra familia que uno arma una red. Lo preserven, decís vos, Juan. Sí, como que le den un sustento para no caer contención. a eso, ¿no? Una contención. Es como uno va encontrando sustitutos de lo que le falta, ¿no? Parentales, entonces, bueno, son, qué sé yo, tíos, sujetos con los que uno va enganchando algo de ese rol que fue deficitario y sustituye. Claro. Estamos todos escuchando con mucha atención. Con mucha atención, sí, tal cual. Ay, chicos, me sonroja. No, es que cada vez que venís siempre nos deja cautiva. Sí, nos deja cautiva. pensando. Qué piropos, gracias Juan.
Bueno, qué tema complejo, ¿no, Aldi? Sí, la verdad que me encantó el tema. Tratamos de que no fuese triste y que fuese preventivo, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, me parece que la idea era Eso, hablar preventivo, de preventivo. está Porque bueno. así tenemos cosas para hacer. ¿Y cómo es que lo plantea la Organización Mundial de la Salud? Esto, La campaña que se llama Depresión, hablemos. justamente esto es lo más importante. Ujú. Abrirnos, ¿no? Un poco, darle otro valor a lo que es la salud mental, combatir el estigma, eso Sí. es muy importante. Sí, eso es fundamental. Pero también si nosotros tenemos otro posicionamiento, yo digo, bueno, a ver si uno cree que... a mí a veces cuando me dicen, ay, no parece psiquiatra, yo lo tomo como un piropo, digo, no sé qué. Bueno, gracias, le digo. Es Si que me qué- podés escuchar, porque la idea es esa, Exacto. digamos, Claro. que yo haga campaña de lo que con lo que trabajo. Pero qué Entonces, imagen tendrán, digo, ¿no? De lo que es un psiquiatra. No sé qué pensarán, Claro. pero bueno, yo lo tomo como un piropo, no Claro, sé si claro. me tendré que enojar No. y hasta ahora no me di cuenta. Bueno, es el imaginario social a lo largo del tiempo con respecto a la enfermedad mental, ¿no? Esto Totalmente. es histórico. Yo quería dar los números del servicio, Sí, ¿sí? por Vamos a favor. dar el número del servicio que funciona de lunes a viernes de 8 a 18, que es 4383-3499, y el número de la emergencia, que funciona todos los días y a toda hora, 0810-888-1122. Y si Bien. quieren acercarse al Centro de Salud Mental, está en el tercer piso de Alsina 1825. Exacto. Gaby, para los afiliados de la DAS, ¿cómo es el tema del acceso al centro de salud mental? ¿Hay una admisión? ¿Uno puede ir a consultar? ¿Puede consultar uno por un familiar? Digo, esto Sí, como... a veces, en general, la manera de ingresar es a través de una admisión, pero muchas Ujú. veces viene alguien con una preocupación, le damos una entrevista, lo escuchamos porque es para ayudar a un compañero, a un familiar, bueno, a alguien más lejano. Entonces tratamos de armar herramientas para que ese sujeto se acerque, y si no puede acercarse porque ya no puede ni siquiera levantarse, le enviamos un domicilio, Ujú. disponemos una asistencia para que poder hacer el diagnóstico y en función de eso implementar el tratamiento pertinente. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias No, de al nuevo, contrario, Gaby. un placer. Fue un placer para nosotros, la verdad, Sí, como este siempre. programa. Como siempre, yo me llevo muchas cosas anotadas Ujú. acá para tratar. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias. chicas. A los que la estaban escuchando y se engancharon después, estábamos aquí con la doctora Gabriela Gómez Gallo, subdirectora de Salud Mental de la DAS. Bueno, gracias nuevamente, No, Gabriela. gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos, nos quedó ya poco tiempo. Teníamos un mensaje de Juliana de Caballito, nos felicita por el programa, la felicita a la doctora, por lo informativo y por lo serio. Bueno, nos pide un tema que te lo pasamos al final, Juliana, así que quédate escuchando. Nos vamos, chicos, muchas gracias, hasta el viernes que viene, hasta luego, Aldana. Hasta luego, hasta el viernes que viene entonces. Ah, no, el viernes que viene es Semana Santa, Claro, así que viene la no Pascua. salimos al Atenta. aire. Sí, muy No. bien, Nos van a qué atenta. extrañar. Nos vemos el otro entonces. Nos vemos el otro, Nos nos vemos van a el otro. extrañar y mucho, Aldana. Muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a todos y bueno, muy felices Pascuas y nos vemos la próxima. Es cierto, felices Pascuas a todos. Nosotros nos despedimos gracias a Lara, nuestra operadora de hoy, a Marcos, a Marcelo, a Vanessa, nuestros operadores. Bueno, nos vamos. A Lana, sí, por supuesto. Y yo. Y vos. Yo que siempre me olvido de decir mi nombre. Bien, quédense con los amigos de Malvinas. No te olvido que vienen ahora pegadito a nosotros. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente.